están? Finaliza la cumbre de la OTAN entre sometimientos, presiones, amenazas y ataques contra Irán. Hay movimiento del orden mundial, pero ¿cuál es el impacto? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va esta cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, en Turquía, que ha finalizado? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar de color azul a los países miembros de esta organización transatlántica. Hay que decir que la OTAN fue fundada el año 1949. Es una alianza militar y política conformada por 30 países del continente europeo y 2 de Norteamérica. Cada miembro aporta fondos para el financiamiento de la organización, destinando al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a su propio presupuesto de defensa nacional. Aunque no existe un ejército permanente de la OTAN, los países miembros aportan tropas, equipamiento, bases militares que están disponibles para la alianza en momentos de crisis. Sumemos más datos. La 36ª cumbre de la OTAN se ha celebrado en el complejo presidencial en Ankara, en Turquía, entre el 7 y 8 de este mes. Entre los temas principales se colocó sobre la mesa la financiación de la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, el aumento del gasto militar de la alianza transatlántica de hasta un 5% de su Producto Interno Bruto. Para la cumbre, el gobierno de Ankara realizó un despliegue masivo de 56.000 efectivos de seguridad, incluyendo policías, gendarmes y especialistas de ciberseguridad. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, anunciaba esta iniciativa, John Eck, que destina más de 50.000 millones de dólares a sistemas antidrones para los próximos 5 años. Lanzó también la plataforma Front Door para facilitar contratos a empresas de defensa y un fondo de cerca de 2.800 millones de cooperación industrial entre Estados Unidos y países europeos, permitiendo que firmas como Lockheed Martin produzcan en Europa armas de diseño estadounidense como tanques, los Abrams y misiles ATACMS, respondiendo a la supuesta amenaza creciente de drones. Los objetivos siguen siendo los mismos: Rusia, China e Irán. ¿Qué representan estos movimientos? ¿Cómo lo leemos en medio de este contexto y coyuntura geopolítica? Hoy vamos a hablar de esto con nuestros invitados. Para ello recibimos desde la Argentina a Cristian Lamesa, analista geopolítico. Bienvenido, gracias por tu tiempo para Telesur y para el mapa. Encantado de estar una vez más con vos, Paola, en la pantalla de Telesur. Cristian, en este contexto, para hacer el análisis, me gustaría poder empezar por ello. Vamos a hablar de dos temas. Vamos a partir el programa así. Primero, nos abocaremos a la cumbre de la OTAN y en segundo análisis hablaremos de Irán. Hablando de esta cumbre de OTAN, ¿ha habido acuerdos o una imposición y sometimiento? ¿Cómo analizar la postura de los países miembros que han sesionado en Ankara estos 2 días? A ver, sabemos desde el primer mandato de Donald Trump que no es la persona más fanática de la Alianza Atlántica, más bien todo lo contrario. Se sabe que Donald Trump obviamente intenta que esto sea un excelente negocio para el complejo militar industrial de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo considera, y lo ha manifestado, después vamos a hablar en profundidad del tema de Irán, pero considera, ya sea esto con razón o sin razón, no estamos analizando eso, pero sí que considera que es un problema para los Estados Unidos la Alianza Atlántica, que vela por los intereses europeos sin que el viejo continente haga nada por Estados Unidos. Esta es la visión de Donald Trump. En ese sentido, yo creo que el republicano no ha ahorrado en desplantes como lo hace habitualmente para con los líderes globalistas europeos, incluso al manifestar que se dispuso a estar presente en esta cumbre tan solo porque se hizo en Ankara y el anfitrión es Erdogan, que es uno de los pocos líderes mundiales a los que respeta. Entonces, por supuesto que sacó de vuelta el tema de Groenlandia, que es un tema que es vital y central en la agenda de Donald Trump, y también con esta amenaza de retirar las tropas de Europa. Todo esto obviamente marcando una supremacía sobre los europeos que durante 80 años le han dejado, bueno, un poco menos, pero si nos
montamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, 81 años que han dejado en manos de Estados Unidos su seguridad, esto muy entre comillas, porque yo no veo una amenaza a la seguridad europea por parte ni de China ni de Rusia, que son los dos a quienes apuntan, mucho menos de parte de Irán. Pero bueno, lo cierto es que yo no creo ni veo que haya un futuro promisorio para la OTAN, por lo menos en este momento. Ahora, sumamos a Fernando Esteche, que también nos acompaña de la Argentina en este análisis. Fernando, qué gusto tenerte, él es director general de PIA Global. Gracias por tu tiempo para el mapa. 139.000 millones de dólares destinados ya en la gestión 2025. Para este 2026 el compromiso parece duplicarse, no solamente porque se destinaba el 2% del Producto Interno Bruto, ahora hay un compromiso o una sumisión del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Para aportar a qué? Ucrania ha sido la estrella de este encuentro de la cumbre, pero sabemos que hay una guerra que se está perdiendo. ¿Cómo leerlo en tema geopolítico? ¿Cuál es el objetivo central de seguir financiando a una organización de estas características? Sí, ahí me parece, bueno, te saludo, Paola, un gusto estar con vos y compartir la pantalla con Cristian, que es de quien siempre aprendemos tanto. No, me parece que lo que señalaba recién Cristian da un poco en el clavo. Yo me remontaría, mira, a la carta de Honorio del 410 a Britania, cuando el emperador romano les dice a Britania: háganse cargo ustedes de su defensa, de sus gastos, nosotros no nos hacemos más gastos. En esa metáfora de la decadencia romana en Occidente, me parece que se puede plantear lo que es el declinacionismo del atlantismo hoy en el mundo, y en ese sentido el impacto geopolítico, es decir, lo que va a perseguir Trump es una reconfiguración de la OTAN, siempre con un criterio de subordinación a la ingeniería norteamericana. De estos 139.000 millones del 2025, la mitad se fue para el complejo militar industrial de Estados Unidos. La gran excusa de esta cumbre de Ankara fue el foro de industrial de defensa de la OTAN. Ahí es donde se hicieron los grandes contratos. De todos esos grandes contratos, convertir, como decías vos en la introducción, una suerte de maquila en Alemania, con contratos y con royalties y con insumos norteamericanos, la fabricación eventual, habrá que ver qué pasa de esto, de misiles y demás, y es de parte de Europa, de una Europa subordinada, con una élite que no representa los intereses de los europeos, el desesperado intento de, con un keynesianismo industrialista, militarista, salir de la recesión, pero afianzando todavía mucho más la arquitectura de subordinación a Estados Unidos, que Colby o Hexet, los del Ministerio de Defensa norteamericano, han definido como la OTAN 3.0. Me parece que en este sentido es una cumbre, le sirve a Erdogan para su diplomacia y demás, pero es una cumbre que no tiene mayor impacto que la gestión de una crisis declinante, en la que yo no esperaría la disolución de la OTAN inmediata, sino esta gestión donde Estados Unidos seguirá cargando sobre Europa. En todo caso, fíjate, yo te plantearía, disculpame la extensión, un puntito que me parece que es para destacar. El punto 2 de los 6 puntos que hacen la declaración conjunta es definir como una amenaza peligrosa a Federación Rusa, ¿no? Ya no está nombrado China, a Irán le piden que abra la navegación en Hormuz. El punto 2, es decir, la hipótesis de conflicto con la que trabaja Ankara y que firma Italia, España, Turquía, firmaron todos, es definir a Federación Rusa como una amenaza inminente, y en función de eso el fortalecimiento de la Europa Oriental, del Alto Norte y del Ártico, en reacción a la hipótesis que han planteado. Así que me parece que es más de lo mismo que hemos visto en la cumbre de 2025, y que se venía preparando ya en la cumbre de ministros. Y me gusta que Fernando Esteche haya mencionado a España e Italia como firmantes de estos acuerdos, porque más allá del discurso retórico está la acción. Y esto forma parte también de lo que ha sucedido en las últimas horas. Donald Trump está rumbo ya nuevamente a Estados Unidos y desde allí decide suspender el acuerdo de cese al fuego. Hay ataques contra Irán y se espera una respuesta de defensa por parte de la República Islámica. Vamos a abordar estos ejes también con nuestros invitados. Le pido a Cristian Lames y Fernando Esteche que se mantengan con nosotros, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos nosotros una breve pausa, no sin antes compartirles nuestra escala.
Y es que justamente a través de este vídeo que compartimos en la escala del mapa de Telesur es el momento de este encuentro entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la prensa, en el marco de esta cumbre celebrada en Ankara de la OTAN. El mandatario estadounidense declaraba que había terminado la tregua con Irán y decidió confundir a Irán con Japón, asegurando que Japón había disparado 111 misiles contra Washington y dijo que en las próximas horas atacaría en lo más profundo de la República Islámica de Irán, una declaración a la cual se ha sumado su secretario de Guerra, Pete Hegseth. ¿Qué representa este movimiento de la Casa Blanca? ¿Por qué ahora? ¿Cómo impactará el mercado global del petróleo? Que además, aunque Trump en ese encuentro haya dicho que se redujo el precio del energético, lo cierto es que en las últimas horas se ha disparado. De esto hablamos y lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es el mapa. Y es que la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional de Irán hace una reciente declaración sobre los ataques que ha emprendido una vez más de manera unilateral Estados Unidos. Y dicen que tienen muchas operaciones que no se han utilizado ni siquiera en la guerra de 40 días. Es la declaración iraní. Se consideran como opciones no utilizadas, dicen, 3 medidas críticas: la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, y la alteración de su doctrina de defensa para permitir potencialmente el desarrollo de armas atómicas, y el bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb y adyacente al estrecho de Hormuz. Con esta advertencia, Teherán busca trazar una línea roja entre las acciones militares estadounidenses, sugiriendo que cualquier conflicto abierto va a desestabilizar por completo la arquitectura que actualmente se conoce. Y esto tiene un trasfondo claro de lo que hoy nuevamente representa la escalada estadounidense. Cristian Lamesa, este es un escenario que no es nuevo, pero que podría generar un mayor impacto el que hemos visto en las últimas semanas con esta guerra unilateral desatada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, 2 efectos inmediatos de impacto a la economía, pero sobre todo aquí una pregunta clara. ¿Es el objetivo de Estados Unidos controlar estos estrechos? ¿Qué hay detrás de esta nueva escalada? Bueno, primero, Paola, si me permitís hacerle llegar un cálido saludo a Fernando, que es un placer para mí compartir este análisis con el colega. Dicho esto, yo creo que Donald Trump está actuando de forma desesperada. A ver. La República Islámica demostró que con el control del estrecho de Hormuz puede poner en jaque a todo lo que es no solo la parte energética mundial, sino también el comercio. Si a eso le sumamos el bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, o también, como es la traducción, el portal de las lágrimas, por parte de los aliados hutíes de Teherán, esto restringiría el paso por Hormuz. Se calcula que es el 20% de los energéticos a nivel mundial. El cierre de Bab el-Mandeb estaríamos sumándole entre un 10 y un 15%, o sea que estamos hablando de un aproximadamente 35% del comercio mundial de energéticos, lo cual por supuesto que es un número gigantesco y puede generar una inestabilidad mundial enorme en este aspecto. Y yo creo que no es tanto, a mi modo de ver, el hecho de que Trump pretenda controlar estos pasos, sino que tal vez es incluso más profundo. Permitime un segundo para extenderme, porque esto, como decimos en Argentina, le ha salido el tiro por la culata a Israel principalmente y a Donald Trump, de una operación que estimaban de decapitación sumamente fácil, que derrumbaría el gobierno de los ayatolás. Lo que hicieron fue
demostrar que existe una república islámica muchísimo más fuerte, que no pudieron doblegarla, que no tienen forma militar de hacerlo. Esto está demostrado al día de hoy. La debilidad de los Estados Unidos al no poder hacer esto, la crisis de material militar por la relación endogámica y corrupta del complejo militar industrial con el Pentágono, y también demostrando con estos funerales de Estado de carácter religioso también que se están llevando a cabo en Irán, demostrando que la cohesión y la fuerza de la República Islámica y la cohesión con su pueblo es muchísimo más profunda. Entonces, ante toda esta realidad, yo creo que Estados Unidos y Donald Trump en particular buscan una huida hacia adelante, tratando de ocultar toda esta realidad. Que también hay que recordar otra cosa, Paola, si me permitís, y es que de ser un país demonizado desde 1979, cuando es el triunfo de la Revolución Islámica, ha pasado al día de hoy a ser un país que cuenta con el reconocimiento y la simpatía de la mayoría global. Esto por su valentía, por su espíritu de sacrificio, por su patriotismo y por otras características, y por el contrario también la misma miserabilidad y el carácter criminal de la élite política israelí le ha merecido el repudio por parte del mundo civilizado. Entonces es toda una situación global bastante compleja, que yo creo que Estados Unidos no sabe cómo desenmarañar. Y por otro lado, y con esto cierro, vos fíjate las paradojas de ser el líder asesinado, Ali Khamenei, quien promulga una fatua en la cual se declaran las armas de destrucción masivas en general y las armas nucleares en particular como haram, como prohibidas por sus convicciones religiosas, a abrirle la puerta a que Irán entienda que tal vez la única forma de defender su integridad y su supervivencia como nación es justamente recurrir a las armas nucleares. Y esto reviste un escenario que podría tener una escalada de consecuencias catastróficas. Cristian, me gustaría también profundizar este eje junto a Fernando Esteche. Fernando, para ello te quiero compartir nuestra leyenda. Veamos. Qasem Gharibabadi es el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos Internacionales de Irán. Esto posteaba en su red social X. Las declaraciones de Trump hoy de insultar a la nación iraní hasta amenazar con más ataques no son una muestra de autoridad, sino una admisión del fracaso de una política basada durante años en la fuerza, las sanciones y las amenazas que no ha logrado doblegar a Irán. Debemos hablarle a Trump en su propio idioma, aparentemente entendiendo mejor el lenguaje de la fuerza. Fernando, la República Islámica de Irán ha hecho público que va a responder. Lo hará bajo el principio de legítima defensa ante las declaraciones vertidas por el propio inquilino de la Casa Blanca y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que habla de un ataque más profundo a Irán que registrado el pasado 28 de febrero. Aquí, dos escenarios. Estados Unidos tiene que ir a elecciones de medio término en noviembre. ¿Estaremos frente a una guerra total? ¿O estos son movimientos tácticos que trata de implementar Estados Unidos, pero con qué fin? ¿Político, militar? ¿Cómo leerlo? Hay un fin que es mucho más banal que la dimensión política y militar, que son las elecciones, que es lo que vos estás nombrando. Estos picoteos, llamaría yo, no despojando, lejos de mi pretensión está despojarlo de dramatismo y del dolor que significan los bombardeos y este tipo de intercambios, pero estos picoteos lo que provocan en lo inmediato es el aumento del precio del petróleo. En un momento donde el precio del petróleo está fluyendo por todo el mundo y están haciendo muy grandes negocios distintos actores, entre eso la pantalla, el soporte fundamental que tiene Donald Trump como soporte político. Así que yo la verdad que creo que, si bien es cierto que están tanto Hegseth como Trump evidentemente enajenados de la situación que hay hoy en Asia Occidental, hay una reconfiguración securitaria de la arquitectura securitaria
En el Asia Occidental hay una alianza árabe-pakistaní que rompe con el protectorado plurisecular de los Estados Unidos en la región. Emiratos está debilitado y está reformulando su propio posicionamiento de ser el espacio sionista, árabe sionista de la región. Hoy se hace la cumbre en OTAN con un actor que es Turquía, que está comprometido con Egipto, pasando por Turquía, con Arabia Saudita y Qatar y con Pakistán en la pacificación de la región. Tienen por Bab al-Mandeb y por Hormuz pasa la energía, por Bab al-Mandeb pasan las mercancías, es decir, es un estrago lo que pretende, lo que Trump plantea como posibilidad en la dimensión de lo militar. Yo creo y espero y tengo la expectativa de que esto no sea más que una mueca banal para regular precios de la energía en la dimensión más mezquina en la que puede pensar un megalómano ciclotímico como Donald Trump. Y lo otro es, Irán no puede recurrir permanentemente, esto lo hablamos también en otra oportunidad, Irán ante estas provocaciones de Estados Unidos no puede naturalizar una respuesta y que esto se convierta entonces en un picoteo de riña de gallos. Irán siempre tiene que dar una respuesta para neutralizar la posibilidad de nuevos ataques, por lo cual en las próximas horas sí tendremos que estar esperando una respuesta contundente que muy probablemente aísle aún más a Estados Unidos y a Israel de lo que había sido su histórica hegemonía político y militar en la región. Agradecer a Cristian Lamesa y a Fernando Esteche por compartir su valioso análisis y su criterio respecto a este tema. Estaremos nuevamente con ustedes cuando el escenario se siga movilizando en medio del surgimiento de este orden mundial y el impacto también que esto representa para el propio derecho internacional. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Turquía, cumbre de la OTAN. Hablemos de esta imposición. No podemos hablar de acuerdos, sino de imposiciones. Los líderes de la OTAN concluyeron su cumbre en Ankara con la confirmación de la inversión en defensa, contratos millonarios con la industria y el apoyo a Ucrania como protagonista, pero también los renovados ataques de Donald Trump a sus aliados, en especial España, Italia y Reino Unido, pero que al final firmaron esta declaración, respaldando el eje militar para atacar Irán. 2. Gasto. Los europeos y Canadá aumentaron sus inversiones en necesidades básicas de defensa en el año 2025 en más de 139.000 millones de dólares. El compromiso para este 2026 supera ya los 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar para seguir apoyando una guerra perdida en Ucrania y mantener niveles similares para el 2027, sabiendo que Rusia seguirá ganando la batalla y para tratar de justificar una supuesta defensa. Todo con el objetivo de aislar a Rusia y con ello llegar a China. 3. Irán. No hay más acuerdo de cese al fuego. La Casa Blanca lo vulnera y emprende una nueva arremetida sin precedentes, vulnerando el derecho internacional y hasta el orden mundial. El objetivo de Trump es apropiarse del estrecho de Hormuz y esto ya impacta el precio del petróleo. Mientras su secretario de guerra, Pete Hegseth, habla de golpear a lo más profundo de Irán, la República Islámica no descarta defenderse con todo. Una escalada iniciada por Estados Unidos que va a tener, sin lugar a dudas, consecuencias catastróficas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.